Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda cariñosamente el padre Eudis Medina desde Venezuela, Barinas, Venezuela, de nuestra humilde parroquia de Santa Lucía. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hijos de esta hermosa comunidad, de esta parroquia digital, que todos los días estamos atentos a la escucha de la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su apoyo constante. De verdad que Dios derrame sobre ustedes abundante gracias y bendiciones. Qué alegría podernos encontrar a través de las redes sociales para escuchar y compartir juntos la palabra de Dios. Queridos hermanos, quiero invitarle para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta hermosa celebración de la Eucaristía. Hoy vamos a orar por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranco, Blanca Preciado, Miguel Naranco, Javier Naranco, Neidy Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos y Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Oramos a Dios por las benditas almas del purgatorio: Jerónimo Remigio Naranco, Graciela Sanabria, Alfonso Naranco, Israel Naranco, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Oscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez, Petrochine, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Sureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Jordi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está hermosa, maravillosa. Hoy vamos a escuchar el libro de Samuel. En el libro de Samuel hay un detalle que me voy a quedar en esa predicación en este día. El detalle es que Samuel aún no conocía al Señor porque no conocía la palabra, desconocía la palabra. Por eso hoy no vamos a quedar en que el desconocimiento de la palabra de Dios, como decía San Jerónimo, significaría desconocer al mismo Cristo. ¿Y cuántos católicos que somos católicos, nos llamamos católicos, pero tenemos poco conocimiento de la palabra de Dios? Luego terminamos siendo protestantes, metidos en las sectas, porque desconocemos la palabra de Dios, desconocemos la sana doctrina. Por eso hoy quiero invitarte para que te quedes y escuches la palabra de Dios, escuches la predicación, donde vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre buscar ese alimento espiritual, por dejar que la palabra de Dios haga vida en nosotros, por llenarnos de la palabra de Dios, por hacer que la palabra de Dios es la que nos nace a nosotros, la que nos hace nacer la fe en nosotros. La fe nace de la escucha de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Por eso, queridos hermanos, te invito para que te quedes. También vamos a hablar un poquito del libro del profeta Isaías, donde dice que así como cae la nieve y el rocío de la mañana, así mismo cae la palabra de Dios y no vuelve a Dios sin antes haber hecho en nosotros lo que Dios quiere. Por eso, queridos hijos, quiero invitarte para que escuches en este día la palabra de Dios. Vamos a colocar en los comentarios nuestras intenciones. Coloca tus intenciones. Voy a estar orando por ti, por tu familia. Te pido que ores por mí, por mi ministerio. Gracias por siempre apoyarnos. Y pues con el canto de entrada vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día, miércoles 14 del mes de enero. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora a la multitud de los ángeles que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles 14 del mes de enero. Vamos a orar por las intenciones que ya hemos mencionado, por las que ustedes están colocando allí en los comentarios, pero especialmente vamos a darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida
que nos ha concedido a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, para continuar estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, que cometemos errores, que fallamos, que tenemos debilidades y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, miércoles 14 del mes de enero. Primera lectura del libro de Samuel. En los tiempos en el que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel, y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte».
Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia eterna es. Damos gracias, oh Señor, porque eres bueno. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran,
porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hijos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles 14 del mes de enero. Y hoy la palabra de Dios está hermosa, está maravillosa, porque hoy el mismo Señor nos viene a decir a nosotros que su palabra es ese pan de vida eterna. Es importantísima que debemos escuchar su palabra para poder conocerlo a Él. O sea, no podemos decir que conocemos a Dios si no hemos conocido su palabra, si no hemos escuchado su palabra. Y es importantísima. ¿Por qué? Porque todo buen cristiano debe siempre estar atento a la escucha constante de la voz de Dios, aquello que nos quiere decir el Señor constantemente a cada uno de nosotros. ¿Y esto por qué? Vamos a comenzar haciendo una cita bíblica. Primero comencemos con la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, cita bíblica que constantemente utilizamos para que podamos comprender que la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. O sea, no podemos llamarnos cristianos con fe si nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Y esto me hace pensar un poco en aquellos católicos que dicen ser católicos, porque le hablo a católicos que dicen ser católicos, pero en su mente dicen: yo no voy a la misa porque no necesito ir al templo. ¿Quién dijo que el templo era importante para ser católico, para amar a Dios, para adorar a Dios? ¿Quién lo dijo? La misma Escritura. Por eso decía San Jerónimo, gran santo de nuestra Santa Madre la Iglesia, decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Y eso sí es verdad. Aquel católico que no conozca las Escrituras desconoce al Señor. Y por eso terminan metidos en las sectas protestantes. Sí, porque católico ignorante, aunque le duele y no le guste, es un futuro protestante. Termina luego metido en las sectas protestantes, termina luego diciendo con la Biblia aquí: es que cuando yo era católico y no conocía nada, allá en la iglesia católica no se lee la Biblia. Eso, mire, eso es ser una persona desconocedora de las cosas de Dios, porque no hay lugar donde más se lea la Escritura que en la Santa Misa. Oiga, la Santa Misa siempre tiene palabra de Dios, siempre tiene Escritura, y es ahí donde nosotros como sacerdotes debemos predicarle al pueblo de Dios a la luz de esa palabra de Dios. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así pues, la fe nace de una proclamación. ¿Y qué es lo que se tiene que proclamar? El mensaje cristiano, es decir, la palabra de Dios. En pocas palabras, la fe nace de escuchar la palabra de Dios todos los días. Por eso nos esforzamos, por eso nos preocupamos para que todos los días
llegue a tu casa, a tu hogar, el alimento de la palabra de Dios. Que usted pueda nutrirse todos los días de esa palabra de Dios para que conozca al Señor, para que, vuelvo y repito, como lo decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. A Cristo lo conocemos en la Escritura. Y recuerde algo, entre más leemos las Escrituras, más católicos somos, porque nos vamos enamorando de eso que el Señor ha constituido, ha establecido y nos ha dejado a cada uno de nosotros, como es la Eucaristía, porque la Eucaristía no es obra humana, es obra de Dios. Es el mismo Cristo quien la instituyó. Por eso dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, dice San Pablo: yo lo recibí del Señor y mi vez se lo he transmitido a cada uno de ustedes. Yo lo recibí del Señor y se los he transmitido. Y comienza Pablo a darnos ese discurso teológico sobre la importancia de la Eucaristía, pan de vida eterna. Así de sencillo. Por eso, queridos hijos, debemos todos los días conocer cada vez más la Escritura. Fíjense que en la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de Samuel, nos dice que aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Oiga, cuando usted no escucha la palabra de Dios, no puede llamarse católico. Y hay gente que va a la iglesia, vuelvo y repito, mira, hay gente que va a la iglesia, sí, hay gente que va a la iglesia, pero son momias andantes. Son momias andantes, y perdóneme que sea tan claro, pero hay gente que va a la iglesia, está en la iglesia, participa de la misa, pero es su cuerpo el que está en la misa, está en la iglesia, y su mente anda pensando en pajaritos preñados, en si la gallina ya puso los huevos, si la marrana ya parió. Hay gente que está en la iglesia y está pensando en todo lo que tiene que hacer al terminar la misa. Claro, hay gente que es así, hay gente que va a la iglesia a hablar, a murmurar, a criticar, a señalar, a juzgar, a condenar. Otros son tan vagos que van a la iglesia y en vez de prestar atención a la misa, se quedan dormidos, descansando porque están muy cansados. Que ojalá el Señor un día de esto, a esos que se quedan dormidos en la misa, les dé el descanso eterno de una vez. Que se los lleve si quieren descansar y están muy cansados y creen que ir a la misa es ir a descansar, a quedarse dormido. Por eso es que terminan siendo católicos ignorantes, y por eso es que más adelante viene cualquier protestante, cualquier falso profeta, le mete 3 mentiras y termina llevándoselo a las sectas protestantes, y luego allá se jacta diciendo: ahora sí conocí al Señor. No, es que cuando usted era católico no te dio la gana de conocer al Señor. Cuando eras católico hacía lo que te daba la gana. Cuando eras católico no escuchaba la voz de Dios. Y no es que cuando eres protestante dejas de hacer lo que te da la gana. No, eso no es así. Cuando eres protestante te vuelve peor todavía, ¿sí? Porque terminas haciendo peor lo que te da la gana. El problema es que Dios siempre respeta nuestra libertad. Así de sencillo. Dios siempre respeta nuestra libertad. Por eso, queridos hijos, cuando usted vaya a la misa, vaya a escuchar la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Fíjense, hoy la primera lectura del libro de Samuel nos habla de una llamada que Dios le hace a Samuel. Lo llama 3 veces y el sacerdote Elí comprendió que la llamada era de Dios. Y por eso Elí le dice a Samuel: cuando te vuelvan a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Debemos aprender a conocer la sana doctrina. Y esa sana doctrina y esa escucha de la palabra de Dios se hace a través de la predicación. Cuando usted escucha la predicación, cuando usted escucha realmente a sacerdotes hablando de lo que es palabra de Dios. Mire, dice la carta de Santiago, dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. No es solamente oírla. Sí, porque la fe nace escuchando la palabra de Dios, pero esa fe se demuestra cuando usted la pone en práctica, porque una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Así de sencillo. Una fe sin obras
es una fe muerta. Dice, ya ves que la fe acompañaba sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez, dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 22. Ya ves que la fe acompañaba sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Oiga, la fe se demuestra a través de las obras y las obras dan testimonio de tu verdadera fe. Es decir, un buen católico que tiene fe demuestra esa fe cuando asiste al templo, cuando va al templo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando asiste al templo? ¿Y por qué cuando va al templo se demuestra la verdadera fe de un buen católico? Porque dice Efesios capítulo, vamos a ubicarlo aquí rápidamente, la carta a los Efesios capítulo 3. Versículo 21 dice lo siguiente: a él, es decir, a Dios, la gloria. ¿A dónde se le da a Dios la gloria? En la iglesia. Por eso aquellos católicos atolondrados que dicen, es que yo tengo fe, pero yo no voy a la iglesia, no necesito ir a la iglesia, como esos hipócritas que todo el tiempo están en la iglesia y se dan golpe de pecho y son peores que los demonios. Usted no va por la gente, primera cosa importante, usted no va por la gente, usted va al templo porque usted sabe, porque usted entiende, porque usted comprende y porque usted leyó y escuchó en la palabra de Dios que a Dios se le da la gloria en la iglesia y no en cualquier chiringuito por ahí que funda cualquier atolondrado de la noche a la mañana, que se hace llamar falso pastor, que se hace llamar autorrevelado y que Dios le da ensueño y entonces monta cualquier chiringuito por ahí para sacarle la plata a ustedes como los propios bobos. No, en la iglesia que el Señor edificó. Y no me venga con el cuento barato diciendo, es que la iglesia se corrompió. No, porque recuerde que Jesucristo le dijo a la iglesia en San Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ubicarlo. Porque nada como que usted y yo fundamentemos lo que estamos diciendo a la luz de la Escritura. Y oiga lo que dice San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le dice, los poderes de la muerte, los poderes del Hades, los poderes del infierno, jamás, escuche bien, jamás la podrán vencer. Aquí no dice, y los poderes del infierno la vencerán en el año 1870, cuando venga Joseph H. Russell y funde los Testigos de Jehová. Porque hasta ese momento la iglesia sí era de Dios y luego se corrompió y el Señor sacó a este hombre de la nada, le dio una revelación y fundó la nueva iglesia de Jesucristo. Aquí no dice que los poderes del infierno no podrán tumbar la iglesia hasta que venga Joseph Smith, el fundador de los adventistas, Elena de White, todos estos vagos y sinvergüenzas que se valieron de la palabra de Dios para engañar a ignorantes y lo siguen haciendo hoy en día porque hay gente todavía que usted, aunque usted les hable, aunque usted les predique y aunque usted le muestre con la palabra de Dios, no quieren salir del error y con la vil y llana excusa de decir, pero es que mire cómo está la iglesia de corrompida. La iglesia jamás se corrompe. Los seres humanos somos los corrompidos, los que de repente formamos parte de la iglesia, que somos una desgraciados, somos una porquería, sí, pero no es la iglesia, es la gente. Así de sencillo. La iglesia es obra de Dios y cuando usted va a la iglesia, tenga claro que usted no va ni por la gente, ni por los laicos, ni por los curas. Usted va a la iglesia porque dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 21, porque, vuelvo y repito, hay que fundamentar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Me equivoqué, no es 3:21 porque el 21 no existe. Capítulo 3, versículo 15 de la primera carta a Timoteo dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Oiga, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Dice, por si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. No es la iglesia de John Smith, de Thatcher Russell,
de Elena de Guay, de Carlos Parán y de todos esos atolondrados que a la noche a la mañana fundan iglesias que supuestamente le llaman iglesia y son sectas porque son hijas del demonio, ¿sí? Oiga, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, base y pilar de la verdad. Así de sencillo. Por eso, mis queridos hermanos, en Efesios 3:21, esta sí es la cita, Efesios 3:21, dice, a Él la gloria. ¿A quién se le da la gloria? A Dios. ¿Dónde? En la iglesia. Busque su Biblia, Efesios 3:21, y lo va a conseguir. En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos y por todos los siglos. Amén. Así de sencillo, queridos hermanos. Por eso, para conocer la palabra de Dios, debemos acercarnos a la iglesia, columna y fundamento de la verdad. A Él se le da la gloria en la iglesia. A Cristo se le da la gloria en la iglesia. Por eso, ¿cómo se le calla la boca a esos atolondrados católicos ignorantes que de la noche a la mañana salen diciendo soy católico, yo creo en Dios y en la Virgencita, pero no voy en la iglesia porque esos curas son una cuerda de corruptos, esa gente que está en la iglesia son unos vagos, todos son unos hipócritas y fariseos, esos se dan golpe de pecho y son peores que los demonios? A esa gente se le calla la boca diciéndole, usted no va a la iglesia por ellos, usted va a la iglesia porque es la casa de Dios, y usted va a la iglesia porque en la iglesia se le da la gloria a Dios, usted va a la iglesia porque en la iglesia usted va a escuchar la sana doctrina, la predicación de la palabra de Dios. Tan claro y tan sencillo como eso. Así de fácil, así de sencillo. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios, ¿no? En el Salmo 18. Interesante, ¿no? Oiga, el Salmo 18, versículo 31 dice, mi Dios, su proceder es perfecto y su palabra es a toda prueba. Él es un escudo para cualquiera que se acoge a Él, a la palabra de Dios. Usted se atiene a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a lo que enseña realmente Cristo a través de la iglesia con la palabra de Dios, no a lo que enseña la gente. Usted no ve que hoy en día la gente quiere cambiar lo que dice el Señor. Vamos a poner un ejemplo tan claro y tan sencillo. Hoy en día la gente quiere decir, Dios ama el amor. Y como Dios ama el amor, Dios permite que dos hombres se amen. Y hay que darles la bendición de Dios porque Dios es amor. No, la palabra de Dios es clara. Abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que salga de allí más adelante, que quiera ir en contra del matrimonio y de la familia, a esos tiene un nombre y se le llama aberraciones. Eso va en contra del querer de Dios y de la dignidad del hombre. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente ya no quiere escuchar la voz de Dios a través de la iglesia. La gente quiere escuchar la supuesta voz de Dios a través de cualquier atolondrado que de la noche a la mañana anda diciendo cosas. Hace unos meses atrás salió un joven que se hizo viral por increpar a un sacerdote en el templo que estaba allí dándole un discurso a una comunidad del abecedario, ya ustedes saben de qué les hablo, ¿sí? Y que le estaba diciendo cosas que van en contra, porque hay sacerdotes que se prestan para esta vagabundería y sinvergüenzura de hablar cosas que van en contra de la dignidad del hombre, de la persona, del ser humano. Ay, por caerle bien a los demás. Ay, porque hay que caerle bien a la gentecita, porque pobrecita la gentecita. Lo siento y lo lamento. Usted va a dejar de obedecer a Dios para comenzar a obedecer a los hombres. ¿Qué decían los apóstoles? Antes de obedecer a los hombres, primero debemos aprender a obedecer a Dios. No voy a dejar de obedecer a Dios por comenzar a obedecer a los hombres. Que los hombres digan lo que les dé la gana. Pero aquí se hay que hablar es de la palabra de ¿quién? De Dios. Y como dice el mismo Salmo, dice, y su palabra es a toda prueba. Todas esas pruebas que está viviendo la iglesia en estos momentos ante el cambio de sociedad, ante el cambio de mentalidad, ante el permisismo que hay a nivel mundial en todas las estructuras, la palabra de Dios tiene que ser esa prueba que nos debe ayudar a superar esas adversidades, esas dificultades. Debe ser ese escudo que nos debe proteger a cada uno de nosotros, siempre valiéndonos de hacer la voluntad del Señor. Así de sencillo. Por eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, rechacen pues
toda maldad y engaño. Todas esas cosas engañosas hay que rechazarlas. Todas esas cosas que van en contra de la dignidad del hombre, que van en contra de la palabra de Dios, todas esas cosas hay que rechazarlas. En estos días lo hablábamos en la Eucaristía del día domingo, donde decíamos, el día de... En el transcurso de esta semana, a que decíamos que hay que expulsar, no, en el día de ayer, perdón, que decíamos que hay que expulsar el demonio, porque Dios expulsó al demonio. Esas cosas que van en contra de la dignidad del hombre, de la persona, de las familias, del ser humano, son del demonio. Eso no son de Dios, son del diablo. ¿Cuál es el problema? Que como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, hoy en día quieren hacer lo bueno como malo y lo malo lo quieren pasar como si fuera bueno. Quieren pasar la luz como oscuridad y quieren que lo oscuro sea la luz que ilumine el mundo. Ahora la pregunta es para usted, querido católico, ¿usted va a dejar que su familia esté guiada por la oscuridad? ¿Usted va a dejar que su familia esté guiada por la maldad? ¿Usted va a dejar que su familia esté guiada por estas ideologías que son ideas que no tienen nada de lógica y que van en contra de la dignidad del hombre, del ser humano, del querer de Dios, del plan salvífico de Dios? ¿Usted va a permitir que todas estas aberraciones sean las que guíen su familia? Eso es lo que está pasando hoy en día a nivel mundial, ¿sí? Usted no ve que hoy en día a nivel mundial, cuando una pareja del mismo sexo, se casan, hacen tremenda fiesta y celebran eso como si fueran una gran bendición de Dios, cuando eso es una aberración, cuando eso va en contra de la dignidad del hombre, del ser humano, cuando eso va en contra del querer de Dios. Y así sucesivamente la gente alaba la muerte, la gente hoy en día ama la muerte y entonces legalizan la ley del aborto y legalizan la ley de la eutanasia y legalizan todas estas pendejadas que van en contra de la dignidad del hombre, que hoy en día si una persona se quiere sentir y se hace llamar una oveja, pues es una oveja y nadie le puede decir lo contrario, como si Dios lo hubiese creado de esa manera. Ese es el problema de hoy, que nuestra sociedad se está dejando llevar por la oscuridad, que el pueblo se está dejando llevar por las cosas malas, por el permisismo, por caerle bien a todo el mundo, y por caerle bien a todo el mundo y recibir el aplauso de la gente, prefieren irse en contra del querer de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Por eso dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, rechacen pues toda maldad y engaño. Todas esas cosas malas, todas esas cosas engañosas, hay que rechazarlas. Eso no es el querer de Dios. Hay que descubrir cuál es el querer de Dios. Y para descubrir cuál es el querer de Dios, debemos escuchar la palabra de Dios. El problema es que hoy en día la gente está cerrando el oído a la escucha de la palabra de Dios. A la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios, supuestamente. Y entonces, como supuestamente la misa hay que hacerla cortica porque la gente no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, algunos curas vagos y sinvergüenza hemos caído en ese problema de que no le damos a la gente la leche necesaria para alimentarlos como a verdaderos niños para que crezcan en la fe, como dice la palabra de Dios. Dice, rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra de Dios. Eso es lo que hay que darle a la gente, palabra de Dios. Hay que predicarles a la gente, hay que enseñarles a la gente. Y si la gente va al templo y ve que hay una predicación de 2 horas y se cansa, pues que se larguen. ¿Cuál es el problema? Que sigan escuchando al mundo, que sigan escuchando las ideologías del mundo, que sigan escuchando las pendejadas del mundo, que al final cuando se muera le va a tener que ir a dar cuentas a Dios. Y cuando llegue delante de Dios y le diga a Dios que Él se quiere salvar, Dios le va a decir, no, a usted se le predicó, a usted se le habló, a usted se le dijo, pero usted se cansó de escuchar la palabra de Dios. A usted no le dio la gana de escucharla. Usted tenía tiempo para todo menos para escuchar la palabra de Dios. Así de sencillo. Por eso nuestra tarea como sacerdote, como siempre lo hemos dicho, es predicar la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, si mal no lo recuerdo, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 apóstoles reunieron a la asamblea de los discípulos y le dijeron,
No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de estas cosas. Nuestra tarea es predicar la palabra de Dios. Nuestra tarea es que la gente se alimente todos los días de la Escritura. Y como dice San Pablo, San Pedro, capítulo 2, versículo 1 de su primera carta, dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Por qué mucha gente vive como niños desnutridos? ¿Por qué mucha gente andan desnutridos, como muertos de hambre en torno a la palabra de Dios? Porque no han sido alimentados, porque no le hemos dado alimento sólido de la Escritura, no le hemos dado alimento sólido de la palabra de Dios. Pero si un cristiano, supuestamente, después de alimentarse bien, decide abandonar al Señor, ya ese es problema de él. Usted hizo su tarea, predicarle la palabra de Dios. Ya de ahí en adelante, cada quien que asuma sus consecuencias. Pero ¿cuál es el problema? Que el día de mañana, cuando nosotros los curas dejemos este mundo, vamos a ser juzgados primero por nuestra tarea. ¿Cuál es? La de predicar la palabra de Dios. Y a mí que el Señor me condene por cualquier pecado en este mundo que yo pueda cometer, porque yo soy un ser humano pecador y débil. Como dice Hebreos, capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? El sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Debe ofrecer sacrificio primero por el perdón de sus propios pecados, porque está envuelto en debilidades. Yo soy un pecador, pero que a mí el Señor, el día del juicio, me diga, mire, te voy a condenar porque usted era una porquería en esto, 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 en esto. Por lo único que no te voy a condenar es porque usted sí predicó la palabra de Dios. Porque esa es mi tarea como cura. Esa es mi tarea como sacerdote, predicarles a ustedes la palabra de Dios. Y hoy, ¿de qué hemos hablado? De lo que le dice, lo que dice la primera lectura del libro de Samuel. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada, no le había sido predicada. Hay mucha gente que no conoce al Señor porque todavía no ha escuchado la predicación de la palabra de Dios. Pero mire, qué interesante, qué maravilloso cuando uno se da cuenta que cuando uno comienza a predicar la palabra de Dios y comienza a darle a la gente ese alimento sólido de la Escritura, uno se da cuenta que hay gente que se alimenta tan bien, que se vuelven excelentes, extraordinarios y maravillosos cristianos, que comprenden que sin la Eucaristía no pueden ser verdaderos católicos, que comprenden que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana, que anhelan cada domingo ir al templo para escuchar qué nos va a decir el Señor hoy a través de su palabra, qué nos quiere decir el Señor hoy a cada uno de nosotros. Y fíjense algo interesante, ¿no? ¿Qué nos dice hoy el Evangelio que hemos escuchado de San Marcos? Primero, que para Dios nada es imposible. Cualquier enfermedad, adversidad o dificultad, pongámosla en manos del Señor. El Señor nos va a sanar. Segundo, que debemos tener tiempo para orar, porque fíjense, dice la palabra de Dios que después que Jesús salió de allí, de madrugada se fue a orar. Porque en todo momento debemos siempre darle gracias a Dios y sacar tiempo para la oración. Y tercero, Jesús no se cansaba de explicar la palabra de Dios. Dice, y recorrió toda Galilea, predicando en todas las sinagogas y expulsando a los demonios. Hoy, vuelvo y repito, debemos expulsar ese demonio llamado ideologías. Ese demonio de ideologías hay que expulsarlo, sobre todo en medio de nuestras familias. Debemos expulsar ese demonio de 7 cabezas, de ideologías, de estas ideologías que están destruyendo al hombre, que están destruyendo las familias, que está destruyendo la sociedad, que está destruyendo nuestros hijos. Esos demonios hay que expulsarlos. Y como dice el Señor en su palabra, ciertos demonios hay que expulsarlos. Primero con autoridad, porque es la autoridad que Dios le ha dado a usted. Segundo, con ayuno. Tercero, con oración. Así de sencillo. ¿O va a dejar usted que sea el demonio que gobierne su vida y no Dios? Oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En San Juan, capítulo 8, versículo 30. Interesante, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 30. Lo que nos dice. Escucha lo que dice la palabra del Señor. San Juan, capítulo 8, versículo 30. Dice, esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Cuando usted le habla a la gente de palabra de Dios, cuando usted le predica a la gente de la Escritura, cuando usted le demuestra a la gente la sana doctrina, la gente cree en Dios. Y es aquí donde nosotros como iglesia, parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, debemos preguntarnos como sacerdotes, ¿cómo está nuestra predicación? ¿Qué estamos predicando?
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas para que el mundo te aplauda o para agradar realmente a Dios? A mí el mundo me importa un comino. Si le gusta a la gente bien y si no le gusta también. Estos días me dijo una vieja, perdónenme la expresión, pero es que a veces hay gente que hay que llamarlos de esa manera, ¿no? Una doña llegó y me dijo, no me gustan sus misas porque usted utiliza muchas palabras obscenas, muchas malas palabras. Le dije, pues a mí no me importa, le dije, señora, perdóneme, a mí no me importa si te gusta o no te gusta. Yo estoy predicando la palabra de Dios y yo hago como hizo el Señor, sí, que los llamó raza de víbora, sepulcros blanqueados. A Herodes lo llamó que era un zorro. Pablo de Tarso llamó a los Gálatas estúpidos. Si tiene algún problema, reclámele a ellos, le dije yo. Si a usted no le gusta que le hablen de esa manera, lo siento y lo lamento, pero la palabra de Dios es una espada de dos filos. Así de sencillo, porque a veces la gente quiere eso, ay, quiero ir al templo para que Dios me diga que Dios me ama, ay, que Dios es bueno. Sí, Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios exigente. Dios quiere que usted cambie esa vida de porquería que usted lleva. Dios quiere que deje a un lado el chisme, que deje a un lado la murmuración, que deje a un lado la crítica, que deje a un lado la habladuría, que deje a un lado la vagabundería, que deje a un lado estar aplaudiendo las cosas del mundo y dejando a un lado las cosas de Dios. Dios quiere eso. Y si Dios tiene que hablarte fuerte, te habla fuerte, porque a los demonios hay que hablarles con autoridad. Así de sencillo. A los demonios hay que hablarle fuerte y se callan. Satanás, se calla, demonio. Así de sencillo. Y hay gente que se pone brava, hay gente que se pone molesta. Míreme la cara de preocupación, ¿no? Dice San Juan, ¿no? Capítulo 8, versículo 30. Esto es lo que decía Jesús. Y muchos creyeron en él. Entonces yo le dije al final, mire mi doña, si a la gente no le escuchara la predicación del padre Eudis Medina, la gente no lo escuchará. Pero hay algo que yo le he enseñado a la gente, no escuchen al Padre, escuchen a Dios que es el que le está hablando, escuchen a Dios que es el que a través de un instrumento pecador y miserable como es este cura, les está diciendo a ustedes cómo debemos hacer en nuestra vida, cómo debemos cambiar, cómo debemos actuar, así de sencillo. Por eso el Señor le dijo, hagan lo que ellos le dicen, mas no lo que ellos hacen. ¿Sí? Hagan lo que ellos le dicen, porque Dios se vale de sus instrumentos. Pecadores, porque lo somos. Y oiga, dice la palabra de Dios, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Oiga, para ser verdaderos discípulos del Señor debemos perseverar en la palabra de Dios. Es que, yo no voy más a la iglesia, como dijo una doña, es que yo no voy a la iglesia de ese cura, porque las predicaciones de ese cura me duermen. Me dan sueño las predicaciones de ese padre. Que usted no va a la iglesia a dormir, usted va a escuchar la palabra de Dios. Y un día la palabra de Dios te puede hablar fuerte, como otro día te puede hablar suave. Un día te puede hablar duro, como otro día te puede hablar bonito la palabra de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Todos los días la palabra de Dios es ese alimento de vida eterna. Ahora, la disposición que usted tiene para ir a escuchar la palabra de Dios es lo que va a cambiar tu actitud con el Señor. Porque si usted va a la iglesia simplemente para escuchar a un cura que te hace reír y que te hace sentir bien, déjeme decirle que tú estás yendo por el sacerdote y no para escuchar realmente la palabra de Dios, no para alimentarte realmente de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Y es ahí, vuelvo y repito, donde nosotros los curas debemos preguntarnos, ¿qué estamos predicando nosotros? ¿Estamos haciendo que la palabra de Dios llegue realmente al corazón de la gente? ¿Estamos haciendo que realmente la palabra de Dios mueva las entrañas y el corazón de las personas para que vuelvan su corazón a Dios? Por eso dice la Escritura, entonces a través de la escucha de esa palabra de Dios conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad los hará libre. Porque como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 55, fíjense que el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10, nos dice lo siguiente, oiga. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino que después de haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo lo que encargué. Oiga, vuelvo a repetirle, ¿no? Dice la palabra de Dios, como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra,
cae la lluvia, cae la nieve del cielo a la tierra, la empapa, dice. Sin haberla fecundado, la hace fecundar. Sin haberla hecho germinar, la hace germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. La palabra de Dios cae a nosotros como ese rocío, cae a nosotros como esa lluvia. Debe empapar nuestra vida, debe hacernos germinar a una vida nueva, a una vida mejor, dice la palabra de Dios. Y no volverá a mí con las manos vacías. Esa palabra de Dios no puede volver al Señor con las manos vacías. No, esa palabra debe volver al Señor habiendo hecho un cambio en nosotros. Y para que esa palabra haga un cambio en nosotros, para que haga un cambio en nuestra vida, debemos quitarnos esa mentalidad de lo que yo quiero escuchar de la palabra de Dios. Porque ese es el problema de mucha gente. Mucha gente quiere ir al templo a escuchar lo que ellos desean y no realmente a escuchar cuando Dios le está hablando. Porque hay gente que dice, ay, fui a la misa y el cura me las tiró todas a mí. No, no se la está tirando toda a usted. Es la palabra de Dios que le está diciendo qué es lo porquería, qué es la cosa que no sirve, que usted debe quitar, desechar y cambiar de su vida. Ese es el detalle. Por eso dice la palabra de Dios, no volverá a mí con las manos vacías, dice el Señor. Esa palabra que te estoy dando no volverá a mí, no debe volver a mí con las manos vacías, no, sino después de haber hecho lo que yo quería. Eso es lo que Dios quiere. Mire, cuando Dios te habla duro, cuando Dios te habla claro, cuando Dios te habla fuerte, es porque Dios quiere cambiar algo en ti. El problema es cuando usted no quiere dejar que la palabra de Dios te cambie. El problema está cuando usted no quiere dejar que la palabra de Dios haga ese cambio en su vida. Mire, ¿cuántas veces hemos tenido nosotros problemas con muchos laicos? Sí, con muchos laicos, porque uno les habla, uno les explica, uno les dice, pero oiga, hijo, ustedes y yo formamos parte de la iglesia, nuestra obediencia es a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo y la iglesia la edificó el Señor y la iglesia es columna y fundamento de la verdad y hay laicos todavía que quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Sí, y se imponen y se llenan de rabia, se llenan de soberbia, se llenan de prepotencia porque es como yo le estoy diciendo. No, eso no es así. Lo siento, lo lamento, pero no es así. Dios es un Dios de orden. Cuando alguien quiere hacer dentro de la iglesia lo que le da la gana, está peor que los protestantes. Peor que los protestantes, señores. Sí, porque los protestantes son aquellos que se han salido de la iglesia porque quieren hacer con su vida lo que les da la gana. Quieren interpretar la palabra de Dios como a ellos les da la gana y quieren hacer las cosas y enseñar las cosas como a ellos les da la gana y no como Dios realmente manda. Así de sencillo. Esa es la definición más clara de un protestante. Más claro, no les puedo hablar. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. No volverá a mí con las manos vacías, dice el Señor esa palabra, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice una palabra todos los días a través de la Escritura, es porque quiere cambiar algo en ti. Quiere cambiar algo en tu vida. ¿Y cuál es la cosa que hoy Dios quiere cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios hoy quiere cambiar en tu vida? Que cuando Él habla, usted aprenda a escuchar. Porque ahí es donde está el detalle. Dios nos ha hablado de una y mil maneras y nosotros nos hemos hecho los sordos a la voz de Dios. No queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña hoy la primera lectura del libro de Samuel? Que cuando Dios habla, nosotros tenemos que decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y luego eso que escucha, lo debe poner en práctica. Aprendan eso, mis queridos hijos. La palabra Dios hay que escucharla, perdónenme. Estoy un poco mal de la garganta, pero hacemos lo necesario para que la palabra de Dios les llegue a ustedes. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la palabra de Dios para luego ponerla en práctica, en práctica. Y para escuchar la palabra de Dios hay una cosa muy importante que debemos aprender a realizar y es el silencio. Es el silencio. El silencio para escuchar la voz de Dios. A Samuel Dios le habló en ese silencio de su cuarto, de su habitación, cuando no había ningún ruido. Dios lo llamó, Samuel, Samuel. Y Samuel, cuando le dijo al sacerdote, el sacerdote le dio la respuesta a Samuel. Le dijo el sacerdote Elí, Samuel.
Cuando te vuelvan a llamar, simplemente di, habla Señor, que tu siervo escucha. Escuchen. Escuchen la palabra de Dios. Déjanla que haga vida en tu corazón y que esa palabra pueda germinar. ¿Cómo se germina esa palabra de Dios? Cuando tú la escuchas, cuando tú rumeas esa palabra de Dios dentro de ti, esa palabra de Dios comienza a germinar y comienza a hacerse oración en tu vida, comienza a hacerse vida en tu vida, comienza a convertirse en ese alimento espiritual de tu vida y te va llevando, te va transformando y te va encaminando hacia la salvación. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, martes 14 del mes de enero, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y de abundantes frutos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, elevemos al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos en primer lugar por la iglesia, por el Papa León, por los obispos y sacerdotes, para que Dios Todopoderoso les siga iluminando en guiar la barca de la iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros y por nuestra vida cristiana, para que cada día podamos ser buenos y mejores cristianos, para que escuchemos constantemente esa voz de Dios, para que dejemos que la palabra de Dios resuene en nuestro interior y haga vida en nosotros. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración, por quienes sufren, quienes están atravesando momentos difíciles, quien tiene cáncer o alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso les conceda el perdón de sus pecados y vida eterna. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los proyectos pastorales que tengo en mi parroquia de Santa Lucía, estamos a unos días de dar inicio a la remodelación del templo, lo cual le daremos a conocer a cada uno de ustedes para que aquellas personas que deseen apoyarnos y colaborarnos lo hagan sinceramente y de corazón, recordando siempre que la obra es de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Vamos a colocar en esta ofrenda nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda agradable al Señor. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les digo, coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, y que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo,
siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor,
En ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, seamos nosotros evangelizadores, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a hacer que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Es tu tarea como buen discípulo, como buen cristiano, ayudar al Señor. Dice la palabra de Dios en el evangelio de hoy. Jesús recorría toda Galilea predicando. Usted también puede recorrer todos esos familiares, amigos y conocidos que tienen las redes sociales. Hágale un recorrido predicándole la palabra de Dios, compartiendo la Eucaristía. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está sedienta de escuchar esa palabra de Dios? Y en tus manos está la oportunidad de calmar la sed de este pueblo, calmar la sed de esta gente que puede escuchar la palabra de Dios a través de simplemente compartir el enlace de la celebración de la Eucaristía. Aquellas personas que deseen apoyarnos en nuestro ministerio sacerdotal, Dios le pague, Dios le bendiga. Aquí está mi número de WhatsApp, pueden enviarme un mensajito, un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Y le indicaríamos la manera en que pueden apoyarnos. También si alguna persona desea alguna misa, celebración de la Eucaristía, misa gregoriana por algún fiel difunto, pueden escribirme sin ningún problema, sin ningún compromiso. Pueden enviarme un mensajito que con todo el gusto les responderé. Eso sí, tengan un poquito de paciencia, sean insistentes porque a veces nos llegan muchos mensajes. Gracias por apoyarnos y que Dios les bendiga siempre a cada uno de ustedes. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante Dios por la salud y el bienestar de sus familias y de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.